Les da la bienvenida el día de hoy dentro de nuestro programa OM Enlace Científico con el programa académico con certificación del Colegio Médico del Perú, el programa de enfermedades vasculares. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Tirán Saucedo, ginecobstetra. Él nos va a ayudar a entender mejor lo que es el sangrado menstrual abundante y cómo prevenir la hemorragia capilar en esa especialidad tan común que es la ginecología y que es una patología de práctica común, valga la redundancia, la especialidad de ginecología y en el médico general, en el médico de familia, ¿por qué no el médico internista? El doctor José Tirán es director del Instituto Mexicano de Infectología Ginecológica y Obstetricia. Es médico cirujano egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene especialidad en ginecobstetricia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha hecho una pasantía en infectología ginecológica en el Women's Hospital de Texas, Houston. Ha hecho un fellow en el American College of Obstetricians and Gynecologists y del Reference Committee para el Distrito 7. El doctor no es peruano, es mexicano, de una linda tierra, de una maravillosa comida, y el día de hoy nos acompaña a los peruanos, los médicos nacionales, con esta disertación. Bienvenido, doctor Tirán, y gracias a la audiencia por su atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya casi noches. Muchas gracias, doctora Reina, por permitirme el privilegio de estar en comunicación con mis colegas de Perú. Lamento que no pueda ser presencial, ya que es una tierra a la que siempre disfrutamos visitar y ahí es un lugar mágico con un sinfín de también la alimentación allá es formidable, los paseos culinarios, en fin, no andaré más en eso. Muy honrado de estar aquí. Muchas gracias al laboratorio M Pharma por también facilitar este tipo de sesiones de educación médica continua. Sin más por el momento, vamos a empezar y vamos a hablar de lo que es la hemostasia como una nueva alternativa, la hemostasia capilar. Entonces vamos a hablar sobre la hemostasia capilar y el concepto de precisamente hemostasia capilar como una nueva alternativa en el sangrado uterino. Para poder hablar de esto, primero les quiero dar mi disclosure. No vengo yo a venderles nada, realmente voy a hablar de la pura parte científica. Trabajamos y hacemos mucha investigación con diferentes laboratorios, entonces, bueno, meramente es para que no haya conflictos de interés. Vamos a hablar. Sabemos por la Organización Mundial de la Salud que el sangrado menstrual anormal tiene una prevalencia global más o menos de entre el 8 al 27% basado en estudios y comunicaciones personales. Sabemos que esto genera una gran cantidad de ansiedad en las mujeres por los riesgos de accidentes de manchado de la ropa, el tipo de elección de vestimenta, los protectores muchas veces porque hay alteración, escurrimientos en cama, mobiliario, termina siendo un elemento que reduce la calidad de vida. Y esto implica una limitación social y personal durante la menstruación y para aquellas que tienen sangrados irregulares no previsibles, aún peor. El sangrado uterino normal o el sangrado del cuerpo uterino, que se considera normal, tiene que ver con su regularidad, tiene que ver con su volumen, tiene que ver con la frecuencia y tiene que ver también con la duración. Obviamente todos estos en ausencia de un embarazo. Esto fue publicado por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y obviamente se marcan algunos rangos de normalidad de acuerdo a la FIGO para los ciclos de intervalo en los rangos de 24 a 38 días, duración del sangrado promedio 4.5 a 8 y cantidad de sangrado de 5 a 80 mililitros por ciclo. Claro que nos podemos sentar aquí, colegas, a discutir estos volúmenes y estos días por un largo rato, ya que todos tenemos pacientes que muchas veces vienen su periodo de 3 días, o hay veces hay otras que no están en estos rangos, o que la cantidad de sangrado varía. Con los residentes frecuentemente hacemos una prueba, o una muestra, utilizando 80 mililitros de líquido y utilizando ciertas toallas sanitarias para calcular la cantidad que utilizarían y el volumen. Y entonces, sobre todo en las residentes que son mujeres, no les cuadra lo que cae del líquido con lo que es el sangrado y no se considera un sangrado normal. Entonces, hay mucho debate aquí, nomás quería aclararlo, no me meteré mucho en este tema, pero esto es lo que está escrito por la FIGO como rangos de normalidad.
En la terminología hay muchos términos que han ido y venido por el tiempo: menorragia, metrorragia, polimenorrea, oligomenorrea. Es una clasificación confusa e inconsistente y genera que hay una enorme y difícil comparación entre los diferentes estudios. Por eso es que las conclusiones de muchos de ellos son imprecisas, y por eso, si se fijan en la definición que les di al inicio de sangrado uterino normal, de la prevalencia, se incluían comunicaciones personales precisamente por estos datos en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, para la evaluación inicial de un sangrado crónico anormal, donde puede ser por 3 o más meses en volumen excesivo, duración, que no es predecible, que cambió la frecuencia, si no hay estos parámetros, entonces no se considera algo crónico, se considera de ocasión única o espaciada. Si sí están estos parámetros, entonces hay que empezar la investigación inicial, y entonces obviamente tenemos que hacer una historia clínica estructurada. Como saben, es la principal arma que tenemos para hacer medicina. En segundo lugar, el examen físico, fundamental, con una evaluación del útero. No sé si algunos de ustedes tengan ultrasonido. La mejor herramienta es el ultrasonido vaginal. Es un procedimiento muy sencillo de hacer, muy útil, y que permite tener una evaluación a detalle del grosor del endometrio, de la cavidad uterina, de la presencia de normalidades, que ahorita vamos a ver más adelante y voy a escribir con el sistema Palm-Coin. También hay que buscar estudios ancilares, ver si no hay anemia derivada de esto, ver también cómo estamos endocrinológicamente funcionando, y también, en el caso más raro, cuando todo lo demás no funciona, ir a buscar hasta alteraciones de coagulación hereditarias. Recordemos que esto es sumamente raro, no les sugiero empezar por ahí, porque empezamos a hacer muchos exámenes y no les termina funcionando a los pacientes y gastan una gran cantidad de dinero. Concretamente, como les comentaba, hablando de la evaluación del útero como unidad estructural y funcional, entonces tenemos que evaluar si hay algún riesgo de hiperplasia o neoplasia. Si sí lo vemos, dependiendo de la edad de la paciente, pues hay que tomar una biopsia, tomar un espécimen adecuado, y de acuerdo a lo que nos generan de diagnóstico, tendremos que ver qué hacer. En algunos casos, cuando hay alteraciones importantes, recordemos que los sangrados son una manifestación muchas veces de neoplasias, hay que tener cuidado. Ahora, si no se presenta nada de esto, o vemos anormalidades estructurales, pues hay que ver las características, hacer una histeroscopía con biopsia. Nosotros ya normalmente hacemos todas las biopsias endometriales, ya sea por hiperplasia o no, las hacemos guiadas con histeroscopía, porque pues tenemos un doble diagnóstico y es mucho más eficiente. Es buscar también si hay alguna lesión en específica, y en algunos casos, sobre todo en los casos de adenomiosis, que consiste en la penetración del endometrio, lo que es el cuerpo uterino, la parte miometral, es decir, donde está el músculo. Estos estudios se hacen hoy por hidrosonografía o por una resonancia magnética. Vamos a ver el sistema Palm-Coin, que en 2011 fue acuñado en FIGO con un grupo internacional integrado por especialistas de 6 países, y representa un sistema de nomenclatura y clasificación práctica y reproducible que ha venido avanzando a lo largo del tiempo. Pueden ver aquí lo que significa. Palm viene de palma, que son pólipos, adenomiosis, leiomiomas, es decir, miomas o fibromas, y algún tumor o malignidad. Puede ser submucoso o de otro tipo. Y del otro lado, en COIN, viene lo que es una coagulopatía, disfunción ovulatoria, algún problema endometrial, alguna iatrogenia, alguna veces inducida por medicamentos o por dispositivos que se han aplicado, o alguno no clasificado, ¿verdad? Porque siempre recordemos que en medicina están los no clasificados. Y esta es la manera que fuera una especie de mnemotecnia para que todo el mundo se acordara de esto. Dentro de los rangos que están, por ejemplo, como les comentaba, la parte de los miomas, la clasificación, el sistema de subclasificación. Si ya queremos entrar en mucho detalle, y sobre todo para diagnósticos avanzados, o a veces cuando los pacientes necesitan recibir la autorización por parte del seguro de gastos médicos o los terceros pagadores, hay algunos que sí solicitan parte de esta clasificación. A veces lo que nos topamos es que hacemos esta clasificación y quien valida esto en los seguros no la conoce, entonces terminan a veces rechazándolo por falta de conocimiento, porque ya es más detallado. Así es, básicamente. Estoy seguro que les ha de tocar lidiar con eso, igual que nosotros acá en México, pero pueden ver cómo hay los de tipo submucoso, los que son intramurales o no intramurales, los de otro tipo, que son aquellos por contacto, los subserosos, que es híbrido entre subseroso e intramural, los pedunculados, algunos en el cervix, y luego bien los que son híbridos, que pueden tener de varios tipos, hasta estar en cavidad peritoneal o estar en lugares distantes.
Y aquí viene precisamente la clasificación. No pienso aburrirlos mucho con esto. Me interesa nomás que sepan que existe, por si algún día lo ven, que sepan de qué se trata y puedan referirlo, y buscando Palmcoin lo van a encontrar para poderlo comprender y poderlo aplicar. Muy bien, bueno, aquí es no más parte de cómo se clasifican en las letras, dónde está, si es adenomiosis, si es un mioma, dónde está en el primero, en el segundo adenomiosis, el tercero si está en la parte externa, el cuarto también dónde está, y el grado de incorporación. Ahora, de los exámenes de laboratorio, yo sé que podemos hacer 80,000 cosas, pero básicamente las pruebas iniciales, siempre hay que pedir una biometría hemática, checar el tipo sanguíneo, descartar que hay un embarazo, buscar alteraciones termostáticas básicas, pidiendo TP, TTP y fibrinógeno, buscar el factor von Willebrand, realmente es algo que ya es mucho más elaborado en caso de que lo demás no funcione, y también evaluar otros exámenes que a veces son más frecuentes, antes de pedir los factores de coagulación. Ver cómo está el funcionamiento de la tiroides, cómo está el metabolismo férrico, las funciones hepáticas, o hasta buscar infecciones, que es parte de la subespecialidad que hice en Estados Unidos. Se veían muchos estos casos de sangrado ligado con infecciones intrauterinas, la mayor parte de ellas asintomáticas, y ahí es donde a veces utilizábamos parte de estos esquemas de tratamiento para mejorar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos puntuales que necesitamos hacer respecto al tratamiento? Son dos. Uno es el control del episodio de sangrado, y dos, reducir la pérdida sanguínea menstrual en los ciclos subsecuentes. Y esto puede ser en dos grandes rubros, desde la perspectiva médica, obviamente: tratamiento quirúrgico y tratamiento médico. Y obviamente en muchos casos hay que también recurrir a una consulta con el servicio de hematología cuando no se encuentran las respuestas habituales, que son más comunes y frecuentes. El manejo de primera línea son los hormonales, pueden ser anticonceptivos combinados o a base de pura progesterona, o algunos estrógenos equinos inyectables. Hay protocolos donde se les daba también de esta manera, y esto normalmente detiene sangrado entre 8 horas a 3 días. Y esto es algo de lo más común, que es de consultorio, que es muy fácil de manejar. Cuando estamos dando un manejo médico con antifibrinolíticos, el sangrado uterino anormal crónico, en esos casos, pues hay que buscar la prevención de la degradación de la fibrina. Aquí es donde, por ejemplo, viene el ácido tranexámico, vía oral, IVEO, tamponamientos, hay varios protocolos, etancilato, que también funciona muy bien, vamos a hablar de los estudios más adelante, y que tienen mucho menos riesgos en el tema hormonal, porque muchas veces tenemos que dar tratamientos combinados. Entonces, recordemos que el etancilato no tiene un riesgo de combinación con anticonceptivos hormonales combinados, y en el ácido tranexámico sí tenemos riesgos de tromboembolismo con esto. También veamos la reducción del sangrado, se presenta más o menos entre un 30 a un 55%, y ahorita van a ver parte de esos datos. Este estudio me gusta siempre mucho presentarlo. Este es el estudio que se presentó en terapia en 1960 sobre la acción antihemorrágica, presentado por Esteve en su momento, y este era un paper de publicación científica. Ya los quiero ver que ahorita estamos mandando algo de este tipo, ni siquiera nos lo reciben, nos lo rebotan a la primera sin darnos oportunidad de publicarlo. Esta es la gráfica donde precisamente demostraron el porcentaje de baja de lo que era el sangrado, y esto fue en los conejos, precisamente viendo un cambio logarítmico, y esto es en 1960. Por ende, de aquí el etancilato está indicado en cursos cortos para reducir el sangrado menstrual abundante, también como profilaxis y tratamiento de la hemorragia periventricular en recién nacidos, prematuros y de bajo peso al nacer. De hecho, es parte de los protocolos de implementación para mejorar cómo algunos bebés que están demasiado prematuros o prematuros tempranos, disminuir la hemorragia precisamente periventricular. Y también es para disminuir o tratar la hemorragia capilar quirúrgica o posquirúrgica. Vean, por ejemplo, en estos estudios, esto fue publicado por Garay en 2006, donde se comparó el etancilato con placebo, tanto intramuscular como tomado vía oral, que es otra de las grandes ventajas, la versatilidad, y fue significativamente superior al placebo para reducir el tiempo de sangrado, tanto por la vía oral como vía IM, que aquí está el 30-33% que platicábamos originalmente. El efecto antitrombótico empieza desde 10 microgramos de etancilato y no mostró ningún efecto significativo en la producción de trombina activada inducida, es decir, que es la sustancia reactiva que procede o genera el que se den eventos tromboembólicos. También
tiene otros efectos, el etamcilato, como de propiedades antioxidantes, que se han visto en diversos estudios in vitro, y particularmente activo contra los radicales libres, que fueron neutralizados en concentraciones terapéuticas de 0.1 a 10 micromoles. Cuando vemos aquí las ventajas y desventajas al momento de las terapias de tratamiento, vean cómo vienen los compuestos, las ventajas al centro principales y las principales desventajas. Vean en la parte hormonal, quisiera irme con ustedes en orden en esto, vean cómo el danazol, por ejemplo, es altamente eficiente, pero su gran desventaja es que tiene un efecto androgénico muy potente. Los agonistas GnRH, altamente eficientes, pero generan un estado hipoestrogénico similar a lo que pudiera ser una fase menopáusica. Los anticonceptivos ayudan a controlar el sangrado y además evitan un embarazo no planeado. Muchos de ellos es un tratamiento diario y también tienen otros efectos. Las progestinas funcionan cuando están administradas de manera local, pero no tienen una ventaja tan importante cuando es de manera sistémica, porque muchas de ellas a veces se asocian a más sangrado. Y los tratamientos no hormonales, vean, los inhibidores de prostaglandinas ayudan un poquito en la parte de la medicación, pero su acción es mediana. Los antifibrinolíticos tienen eventos adversos frecuentes, importantes, y el etamcilato tiene una muy buena tolerancia y una acción intermedia. Y esto fue publicado nuevamente en 2006. Continuando con el tratamiento médico no hormonal y viendo los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, concretamente los AINES, su objeto es inhibir la ciclooxigenasa y tener un efecto vasodilatador, sobre todo las prostaciclinas como la PG12. Los más utilizados ahí, que están en el mercado, discúlpenme, no conozco los nombres de todos los que están porque varían de un país a otro, pero les daré los sustratos. Está el ácido mefenámico, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, que tienen ese efecto consistente en que bajan la inflamación y también reducen la cantidad de sangrado hasta en un 30%. ¿Cuál es el efecto que tienen? Que algunos de ellos tienen un efecto de antiagregantes plaquetarios, entonces limitan su actividad. También tenemos en los antifibrinolíticos que comentábamos con los efectos secundarios importantes, está el ácido tranexámico, que reduce en un 50% más eficaz que el placebo, comparado con placebo y con AINES, y con el ácido epsilon aminocaproico, así como algunos gestágenos orales en la fase lútea, que ya les habíamos comentado previamente. Actualmente ya se dejó en desuso el ácido epsilon aminocaproico. Entonces, también es un medicamento útil, pero todos tienen sus pros y sus contras, como lo es todo en la vida. ¿Cuáles son los riesgos del ácido tranexámico? Hay una revisión bastante bien hecha en 2011 por Philip, donde revisaron esto en mujeres con menorragias. Y en la valoración sobre el riesgo de tromboembolismo venoso se concluyó que hay un discreto aumento del riesgo. Esta revisión informa que el riesgo del 15% de necrosis y trombosis en miomas uterinos en relación con un 4% de mujeres no expuestas al ácido tranexámico. Y esto tiene que ver con esta capacidad que les comentaba. Recordemos que en las guías en general, y si hay preguntas más adelante, encantado, les puedo enseñar algunas referencias donde son muy claros las guías para decir que hay un riesgo importante de tromboembolismo combinando ácido tranexámico y anticonceptivos orales combinados o estrógenos de dosis altas. El etamcilato como tal corrige la función plaquetaria y mejora precisamente la función de la función a nivel de la permeabilidad capilar, y una reducción objetiva del sangrado se ve en un 20%. Tiene una efectividad ligeramente inferior a los AINES en el manejo del sangrado uterino normal, pero tiene una muy buena tolerancia y una gran seguridad. No se han descrito contraindicaciones con este producto. Ojo, muy importante, más de 50 años de experiencia, se ha empleado en más de 40 países y más o menos se han aplicado más de 11 millones de tratamientos en los últimos 5 años sin un reporte de algún evento adverso significativo. Y aquí los quiero, que vean pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que tenemos que tienen terapia de reemplazo hormonal, que ya es en la menopausia, y que muchas de ellas pueden tener alguna alteración de sangrado. Obviamente tenemos que descartar todo lo que les comenté, pero el etamcilato funciona muy bien. Y hay en 1000 estudios al respecto, y experiencias al respecto. Concretamente voy a hablar de los más recientes. Este es un estudio, continuando con el tratamiento médico no hormonal, donde se comparó en este estudio el ácido tranexámico versus el etamcilato de una manera profiláctica en las cesáreas de segmento bajo para ver cómo estaba el sangrado y cómo se comportaba. Este estudio es el de Suryakumari,
y Parven, donde evaluaron precisamente esto. La conclusión en general, ahorita les voy a enseñar las tablas, pero la conclusión es que el tamsilato es tan seguro y efectivo, una segura y efectiva alternativa al ácido tranexámico para prevenir la hemorragia posparto después de una cirugía de una cesárea. ¿Por qué es importante este estudio? Porque recordemos que el riesgo nominal de un tromboembolismo es de 6.29 en la población abierta por cada 100,000 casos, por cada 10,000 casos, perdón. Cuando comparamos el nivel de posibilidad de un tromboembolismo, comparando, por ejemplo, el anticonceptivo con levonorgestrel, su riesgo total relativo es de 8 por cada 10,000, comparado el embarazo es de 29 por cada 10,000. Es decir, que uno de los estados más importantes de riesgo de tromboembolismo es el embarazo, y el embarazo no se termina con el nacimiento del bebé. De las primeras 4 semanas hay estudios ya muy bien hechos donde persiste este riesgo, y es por eso que hay que tomar en cuenta lo que utilizamos y ser cuidadosos en la prescripción. Recuerden la contraindicación con niveles elevados de estrógeno. Y aquí pueden ver la comparativa, donde precisamente viene el grupo de ácido tranexámico, el grupo de tamsilato, y quiero ser muy claro, los dos son muy buenos medicamentos, o sea, no, la idea aquí no es hablar de uno más, no, pero cada uno tiene su vertiente en particular para dar la certeza de lo que necesitan hacer. Y pueden darse cuenta que realmente en ambos casos se disminuyó el sangrado. Aquí la disminución es básicamente igual, y por eso es que los valores significativos de P de 0.001 corroboran que son igualmente eficientes, y por eso el tamsilato es una alternativa segura tomando en cuenta estos riesgos de trombosis. Ahora, comparando aquí, este estudio es una manera de sumarizarlo, pero pueden ver, por ejemplo, que en rojo está el tamsilato, en azul está la solución salina o el placebo, y en gris está el ácido tranexámico. Y pueden ver la pérdida de sangre como básicamente es, podríamos decir, pues un 44% menor, 43% en ambos casos, con una P de 0.01 comparativamente, y también con el alumbramiento hasta 2 horas posparto. Vean cómo se reduce mucho el sangrado, la pérdida sanguínea en el evento obstétrico. Este es otro estudio que se publicó en la revista egipcia de medicina hospitalaria, donde también encontraron que el uso combinado de ácido tranexámico y tamsilato en los casos de cirugía con cesárea era efectivo como una profilaxis también para las hemorragias posparto. Entonces, esto es muy interesante cómo también están buscando ya alternativas, porque en todos los lugares estamos buscando generar una disminución de la pérdida sanguínea. Dentro de las metas de la OMS del milenio estaba reducir las muertes maternas, y una de las principales causas de muerte materna son los problemas de displasias sanguíneas o sangrados, donde la pérdida masiva genera lamentablemente la pérdida de una vida. Por eso es que está empezando a haber mucha investigación nuevamente en este segmento. Muy bien. Y aquí pueden ver nuevamente la parte de la gráfica. En la parte de arriba es donde está el grupo tratamiento comparado con el placebo, desde la parte preoperativa a la posoperativa. Se pueden dar cuenta que realmente hay una variación muy importante, en la cual se reduce mucho la pérdida sanguínea, y el grupo tratamiento muestra una eficacia muy superior respecto al grupo placebo. Muy bien. Ahora, en la parte de la pérdida por volumen, aquí el grupo comparado, que es de este estudio, nada más esta es una adaptación en una gráfica, vean cómo la disminución fue de un 58%. Entonces, es nomás tener herramientas a la mano que les puedan servir en este tipo de casos. Aquí viene una parte comparativa, es una tabla que les preparé, donde vienen precisamente las propiedades de cada uno de ellos, las diferencias, ¿verdad? El ácido tranexámico es un antifibrinolytico sintético, y el tamsilato es un hemostático no trombogénico angioprotector, y se puede utilizar también como terapia única, igual que el ácido tranexámico. El mecanismo de acción, del tranexámico es bloquear la formación de plasmina e inhibe la actividad de los activadores de plasminógenos, y el tamsilato genera una interacción de las plaquetas en el endotelio
endotelio con la activación de la P-selectina, fomenta la regeneración capilar y aumenta la resistencia capilar también, y solo actúa en la hemostasia primaria y no tiene un efecto trombogénico. Indicaciones, pues adultos, acá en el tamsilato tenemos en prematuros, niños, en cirugías profilácticas, como profilaxis para evitar sangrado, en ginecología para precisamente el manejo del sangrado uterino normal. El ácido tranexámico, las indicaciones están restringidas en la parte de niños y también están restringidas en la posmenopausia, y bueno, también ayuda en la profilaxis y tratamiento de hemorragias por aumento de fibrinolisis. La eficacia, como ya hablamos bastante, no me meteré mucho en este tema, pero vamos, sí hay eficacia demostrada. A nivel capilar hay más datos del lado del etamsilato, con un efecto más o menos rápido. La seguridad, pues recordemos que viene la parte del ácido tranexámico con un aumento en el riesgo del tromboembolismo venoso ya descrito, con riesgo de necrosis y trombosis de los miomas uterinos, y si se combina con hormonales incrementa el riesgo trombótico, junto con presencia de edema cerebral, oclusión venosa y arterial de la retina, que se consideran eventos adversos serios. Ahora, acá de este lado, lo no trombogénico del etamsilato es un factor muy a su favor. Contiene bisulfito de sodio que inactiva la tiamina y podría en algunos casos generar alguna reacción alérgica, náusea y diarrea en algunos pacientes que puedan ser susceptibles a este mecanismo. Los costos, aquí les puse variantes, probablemente puede variar, ya nos dirá la doctora Reina los costos allá. Las dosis están diferentes. Para la parte de sangre uterino normal, pues son en el etamsilato son 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, y acá tenemos 2 tabletas de 650 cada 8 horas por 5 días. Es meramente para escribir los dos productos en este segmento. Y aquí lo que les comentaba, para pacientes con sangrado crónico, desde 5 días antes pueden empezar a tomar el medicamento, y 5 días después de la menstruación, 500 miligramos cada 8 horas. Publicado esto por Garay en 2006. Y aquí viene precisamente el estudio de Harrison, donde se comparó precisamente, aunque es un grupo pequeño de pacientes, pero vean que fue una reducción hasta el 53% en la menorragia primaria, utilizando precisamente el etamsilato, que en nuestro país tiene un nombre comercial de Disinone. También aquí en la eficacia, vean, para reducción hasta de más del 80%, del 88% en la menorragia asociada al dispositivo intrauterino. Recordemos que el dispositivo intrauterino de cobre genera una respuesta inflamatoria y una alteración precisamente en el endotelio, en esa zona, para hacer un ambiente hostil, para evitar precisamente la fertilización. En algunos casos se asocia más sangrado, y aquí se demuestra la eficacia precisamente del etamsilato en estos casos. Chamberlain describió en un estudio doble ciego con 34 pacientes con menorragia. Es una comparación del etamsilato con el ácido mefenámico para la pérdida sanguínea. Vio que ambos se producían reducciones estadísticamente significativas en la pérdida de sangre, y la reducción general fue de 20% en el grupo etamsilato y 24% en el grupo del ácido mefenámico. Esto publicado en 1997. Conforme el etamsilato, también conforme avanzó el estudio, el etamsilato fue teniendo un efecto, vamos a decir, sumatorio en incremento, y también la reducción clínicamente útil en la pérdida de sangre fue mayor del 40% y fue más frecuente en el grupo del etamsilato. Los efectos adversos y rebote en la menorragia al suspender el tratamiento también se vieron un poco más marcados en el grupo mefenámico, y esto tiene una lógica esencial. La reparación de la parte de los vasos capilares es duradera por parte del etamsilato versus un efecto antiinflamatorio no esteroideo que es nomás al momento de la dosis con la terapia adecuada. En cuanto a cirugía ginecológica, reduce la pérdida de sangre por hematomas, por ejemplo, cuando se hace unas histerectomías vía vaginal, la reducción fue hasta del 52% para la presencia de hematomas, y esto es normal porque si a alguno de ustedes le ha tocado hacer una cirugía vaginal al momento de disecar lo que es el cervix y dejar expuesta la fascia, hay mucho sangrado en capa de tipo capilar en esa zona, que muchas veces condiciona el que se generen hematomas posteriores acumulados. Y la reducción precisamente de los hematomas vaginales en la cúpula fue hasta el 75%, formidable. Para la cirugía se recomienda una dosis más o menos de 1 a 1.5 gramos por día, 2 a 3 días antes del procedimiento. Esto es variable dependiendo del tipo de cirugía que van a hacer y los antecedentes de su paciente, por eso recuerden que hablamos de lo importante que es la historia clínica.
El manejo médico a largo plazo, nuevamente, están los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel, los anticonceptivos orales, progestágenos, el ácido tranexámico, los antiinflamatorios no esteroideos. Hay que evitar los estrógenos de manera aislada y crónica por el riesgo de generar una hiperplasia endometrial y que esto pudiera condicionar la aparición de un cáncer. Y el etamcilato es una opción que se suma a todas estas con un menor riesgo de efectos secundarios de preocupar. La posología, aquí les dejo esta gráfica, si quieren tomarle alguna imagen o algo para que la tengan, es cómo se utiliza o se sugiere en general para el preoperatorio, el transoperatorio, el posoperatorio, en casos de urgencia, en casos de niños, ¿verdad? Y que se repite cada 4 a 6 horas, en casos de neonatología, los 10 miligramos por kilo en promedio, y la aplicación local, hay muchos casos de estos que les puede funcionar. Por ejemplo, los dentistas lo utilizan mucho para tapar donde queda el alveolo después de una extracción dental, o también los otorrinolaringolos hacen taponamientos precisamente cuando hay hemorragia nasal, precisamente para que se repare más rápido. La seguridad es importante con el etamcilato debido a que no tiene propiedades trombogénicas. El incremento de la selectina P en las plaquetas y endotelio genera un incremento del valor basal de 2 a un 5%. Actúa solo si hay presencia de vasos dañanos, que es precisamente donde aparece la selectina P, y la agregación plaquetaria inducida por el etamcilato es parcial y reversible. Contraindicado, pues en pacientes, como ustedes saben, con porfiria aguda, asma bronquial o hipersensibilidad a los sulfitos. El uso durante el embarazo se considera categoría C, y la interacción que ya habíamos descrito de la tiamina, que en algunos casos puede dar algo de malestar intestinal y diarrea. Los cuadros, bueno, repitiendo un poquito lo que ya les había comentado para la parte preoperatoria, transoperatoria, y las presentaciones como vienen, hay comprimidos también. En la aplicación tópica, que es lo que les comentaba, las torundas, sobre una gasa pueden aplicar la polleta y directamente hacer la aplicación en la piel, funciona, o en la herida, en el momento ahí donde lo tienen. En la aplicación intravesical, por ejemplo, después de una biopsia, también ayuda muchísimo. En sangrado cutáneo, también puede ayudarse con la vía oral o parenteral, para los kits, por ejemplo, de curación. Muy bien, y hablando concretamente del manejo quirúrgico, ¿dónde los utilizamos? ¿Okay? Recordemos que es muy importante cuando hay este tipo de factores encadenantes tomar en cuenta la fertilidad futura de las pacientes. Utilizar un legrado, hacer polipectomías, miomectomías, ablaciones endometriales, embolizaciones arteriales uterinas o histerectomías. El control de sangrado posterior es muy importante y tenemos riesgos aquí en algunos de estos pacientes por precisamente las variaciones hormonales. Aquí es donde el etamcilato es una alternativa sumamente segura. Entonces, para terminar, nuevamente agradeciendo el que me permitan estar con ustedes el día de hoy. Recuerden hablar del sistema de la estandarización y reproducción del sistema de PalmCoin. También hablar de los exámenes de laboratorio que para utilizar, orientándolos, ¿verdad?, para evitar gastos innecesarios, yéndolo de lo más frecuente o más común a lo más raro posteriormente. Tomar en cuenta que hay dos grandes vertientes para tratar esto: está el tratamiento médico, y que ya hablamos de muchas de estas opciones. Podríamos hablar aquí otras 3 horas más, pero era enfocarlo concretamente en patologías precisas que les funcionaran. Y obviamente también están las alternativas quirúrgicas, donde se quita el útero. El etamcilato es una buena opción de tratamiento y ayuda al soporte al tratamiento hormonal. No hay un choque ahí entre uno y otro. Y también como tratamiento a largo plazo, una vez que ha pasado el periodo inicial, también es muy útil. Muy bien, con eso damos por terminada la sesión. Nuevamente estoy abierto para preguntas. Doctora Reina, a sus órdenes, le paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tirán, por su excelente presentación, muy clara, muy educativa. Nos ha enseñado mucho el día de hoy, importantísimos los datos de cómo incrementa el riesgo de trombosis en los pacientes de acuerdo a la gestación 20 veces. Es increíble el uso de progestágenos. Y hablando de la trombosis, que es algo que siempre nos preocupa tanto a los médicos, ¿no? No solamente conversar del riesgo del embarazo, porque existen una serie de factores predisponentes que usted maneja mejor que yo. Por ejemplo, las mujeres, muchas sufren o sufrimos de enfermedad venosa crónica, que es otra condición relacionada con el incremento del riesgo de trombosis, ¿verdad? No sé si pudiera comentarnos algo al respecto. Sí,
siempre poder tratar, ayudar a mejorar o reducir la pérdida sanguínea sin caer en el riesgo de una trombosis inducida o excesiva, siempre es la parte difícil. Ahí es donde productos como el etamcilato, por eso lo hemos visto en una gráfica de crecimiento sobre el tiempo, y estoy seguro que los colegas ya lo saben, no es algo que se promueva mucho, no es un producto que vean mucho, que les estén insistiendo mucho, y sin embargo lleva un crecimiento orgánico por sí solo, porque se va aprendiendo de mano en mano cómo da un mejor resultado quirúrgico, cómo tiene una mejor respuesta en general. Entonces, en los casos donde están involucrados hormonas, altas dosis, como es el embarazo, por ejemplo, como es la terapia de reemplazo hormonal, como es pacientes con anticonceptivos, y que algunas de ellas pueden tener también problemas agregados de tipo venoso o lo demás, la solución va a ser más orientada al etamcilato, y como les comentaba, no significa que el ácido tranexámico sea un mal producto, es excelente producto, nada más que cada uno tiene su nicho y tenemos que cuidar mucho el tema de seguridad. Y precisamente iba ahí, ¿no? ¿Cuál es el paciente ideal para etamcilato? ¿Cuál es el paciente ideal para tranexámico? ¿Existe esa diferenciación? Es una muy buena pregunta. Realmente hay veces que yo creo que les toca a ustedes igual que a mí, de repente estamos en el hospital y tenemos que hacer medicina basada en existencias, no en evidencias, entonces hay veces que lo que hay es el tranexámico y no el etamcilato, entonces pues bueno, lo utilizamos en algunos casos, pero tomando en cuenta si tenemos la opción y yo puedo decidir lo que quiero, como es en la mayor parte de los hospitales privados donde trabajamos, dentro del protocolo de manejo quirúrgico, prequirúrgico y posquirúrgico, incluimos el etamcilato por su alto índice de seguridad. Recordemos que cuando estamos con un paciente en una fase quirúrgica y que está inmovilizado, su riesgo de trombosis se incrementa. Entonces, el uso de medicamentos con un alto riesgo trombogénico o con un riesgo moderado, vamos a decir, trombogénico, pues incrementa el riesgo que suceda esto, que no pasa con el etamcilato. Como paciente ideal, Reina, pues, todos, o sea, para el etamcilato realmente no es algo, son de esos que puedes prescribir a veces con la mano un poco más libre de lo habitual, sin tanta preocupación. El ácido tranexámico funciona muy bien en ciertos casos de sangrado uterino normal en pacientes específicas que no están tomando ningún anticonceptivo hormonal por otra razón, funciona en algunos casos de pólipos, o sea, tienen sus partes características, cada uno de ellos tiene un nicho. Y aquellas pacientes que utilizan dispositivos intrauterinos y que, lo digo incluso yo como paciente en algún momento, cuando uno utiliza un dispositivo intrauterino, lo primero que se queja es del sangrado, y está que llama al ginecólogo y le dice: estoy sangrando, estoy sangrando, no para de sangrar. Y ahí, ¿qué hemostático o antifibrinolítico? ¿A qué le va a usted? Bueno, lo que pasa es que aquí entramos, o sea, ciertamente tengo que decirte que uno de mis favoritos es el etamcilato y me confieso culpable de que lo utilizo bastante, pero ojo, siempre es un agregado a lo demás que hago. Te voy a dar un ejemplo. El utilizar un antiinflamatorio no esteroideo en algunos de esos casos, como altera uno de los mecanismos de la coagulación, también lo favorece, a veces ayuda en un solo tratamiento que funcione. Si no funciona un primero, pero sí redujo el sangrado, para el segundo, si recurre, entonces montamos también el etamcilato junto con esto y tú los puedes combinar. Igual si tienes que dar un hormonal, los puedes combinar y la eficacia es sumatoria, va a ser mucho mejor y más rápida. En los casos, por ejemplo, donde tenemos pacientes que hay un dispositivo intrauterino y podemos sospechar a veces algún riesgo de una infección de transmisión sexual, o hay veces en las cuales no hay acceso a pruebas diagnósticas y ustedes ya le dieron el antiinflamatorio y ya le dieron los hormonales y ya le dieron el etamcilato, hasta le trataron el ácido tranexámico si quieren y le dieron lo que gusten y manden, siempre hay una último recurso que usamos, y que eso lo utilizamos mucho en Houston cuando estuve haciendo mi subespecialidad en infectología ginecológica, que era precisamente dar un ciclo de 10 días de vibramicina, que es la doxiciclina. Es una tetraciclina, y muchas veces porque hay una infección intrauterina en el endometrio, una endometritis asintomática que condiciona este sangrado. Entonces, como para darles un poquito de tips que les puede servir y ser más eficientes en esto, pero siempre dejamos al final el antibiótico, no de inicio, porque si no entonces
vamos a condicionar el incremento ya en la resistencia bacteriana, que de por sí ya es un problema a nivel global. Excelente, doctor. Gracias por los tips, sobre todo para los ginecólogos. Interesante además que el uso de hormonas no contraindica el uso de Tamsilato. Al contrario, es súper eficaz. Me preguntan si se puede utilizar en cesáreas y en qué momento aplicarlo. Muy bien. Normalmente nosotros cuando utilizamos la dosis utilizamos 2 ampolletas y lo utilizamos ya al momento que estamos iniciando la fase de cierre, o sea, ya que salió el bebé, ya que salió la placenta, ya que terminamos la histerografia, que estamos empezando a cerrar pared, ahí es donde lo empezamos a utilizar, ya que su acción es muy rápida. Cuando de repente tenemos, por la variabilidad de dosis y la flexibilidad de las dosis, si de repente estamos viendo que desde que entramos hay mucho sangrado en capa, también utilizamos, ponemos una gasa y vaciamos con un poco de líquido para hacerlo más, esparcir un poquito más el líquido y lo dejamos para que se acelere la disminución del sangrado capilar. Ahí también se puede utilizar, sobre todo para no abusar a veces tanto del cauterio, que eso condiciona después mucho tejido necrótico quemado, infecciones posquirúrgicas. Y yo sé que aquí pues, posiblemente me digan, oye, pues es que a mí nunca se me infecta ninguno de mis pacientes. Hay un dicho que siempre les digo a mis residentes ya en los cursos de infectología ginecológica, es que el único cirujano al que no se le infectan pacientes es aquel que no opera. O sea, todos los que operamos eventualmente hemos padecido algún hematoma, alguna infección por las condiciones del paciente, por la razón que ustedes quieran. Entonces, el reducir la cantidad de cúmulo sanguíneo en tejido celular subcutáneo es formidable. También, ¿sabes quién utiliza mucho el Tamsilato también aquí? Los cirujanos plásticos, porque precisamente el aspecto posterior de la cirugía es mejor porque hay menos hematomas superficiales. Entonces, hay un cirujano aquí que particularmente en una de las charlas que tuvimos comentó que él utiliza mucho, él trabaja mucho cara, ojos, y dice el Tamsilato para que se vea todavía más limpio el resultado posquirúrgico inmediato de sus cirugías y evitar la acumulación de hematomas. Entonces, ahí es donde yo sugeriría. Ahora, como vieron los estudios que les mostré, algunos de ellos es en el posquirúrgico inmediato, precisamente para evitar el sangrado, 2 horas después. Pues nosotros desde que estamos en la cirugía ya lo utilizamos precisamente para adelantar ese proceso y disminuir la pérdida sanguínea, y bueno, realmente tiene un muy buen efecto. Ahí sería el punto donde yo más sugeriría. En cirugía ginecológica, siempre que estén haciendo una histerectomía, ya al momento de estar cerrando para facilitar la cicatrización, depende si lo están haciendo con suturas o con pinzas térmicas o en versión laparoscópica, versión abierta o con robot, en todos funciona mucho para reducir el sangrado, pensando sobre todo en una mejor recuperación y que el resultado de su cirugía sea mucho más rápido, y muchas veces es lo que vende más. Una paciente que dijo, me fue bárbaro con esta cirugía, y son esos pequeños detalles que hacen que sea mejor. Excelente, doctor. ¿Usted recomienda utilizarlo en todas las intervenciones ginecológicas como preventivo? Pregunta. Realmente nosotros lo incluimos como pues, de protocolo en todas, o sea, no es una, digo, a menos de que haya alguna reacción alérgica previa conocida o efectos secundarios de los descritos, sí es algo que utilizamos precisamente para reducir lo posible sangrados en capa o hematomas o complicaciones. Perfecto. ¿Puede comentar su experiencia en la hemorragia postparto, doctor? Bueno, eso es algo que nadie queremos tener, ¿verdad? Eso es lo primero que les tengo que decir, poniéndome a nivel de cancha con todos mis colegas de Perú, a quienes tanto extraño. Es horrible cuando tenemos que lidiar con esto, es horrible tener que lidiar con el sangrado, sobre todo por el volumen tan rápido de sangre que se pierde. Hay veces que no nos damos cuenta lo que estamos haciendo en el sentido de la magnitud de lo que manejamos de sangrado, y con mucha habilidad todos mis colegas, incluidos ustedes, porque hemos tenido ese entrenamiento sencillamente por atender bebés, pero cuando un cirujano interviene, no sé si les ha tocado, los ven con unos ojos de este vuelo por la cantidad de sangrado que ven, no están acostumbrados. Entonces, en el sangrado posparto, ciertamente tenemos que ver cuál es la causa. La causa número 1 de sangrado posparto siempre sigue siendo que quedaron restos placentarios o no se hizo una limpieza de cavidad uterina completa. También recordemos que antes de pensar en discrasias y otro tipo de cosas, pues tenemos que ir a mitigar la causa. Si no hay una
si no se logra hacer una evacuación de los coágulos para permitir que el útero pueda contraerse mejor. Hay que tener cuidado también con el tipo de oxitocina que se utiliza. Les comento cosas que nos pasan a nosotros igual y les pasan a ustedes, pero la calidad de la producción de oxitocina por varios laboratorios es muy variable y de repente hay lotes que salen de manera no con la misma calidad, y entonces de repente estamos contemplando que sí funciona la oxitocina y bueno, hay que estar reportando. Parte de la labor que tenemos que hacer en esto es cualquier medicamento que ustedes vean que tiene una reacción, repórtenla. O sea, es muy importante para el gremio médico y para evitar este tipo de complicaciones. Obviamente, en pacientes ya conocidos con experiencias previas de esto, el utilizar, por ejemplo, la ergometrina, para mí es uno de los medicamentos que prefiero. Tenemos una amplia, hemos hecho varios protocolos al respecto de esto. Funciona muy bien, obviamente está el riesgo de la hipertensión, pero también funciona. Está también este otro producto que se llama Lonactene, su nombre comercial, que también ha sido muy utilizado porque tiene una larga vida media, pero son de las cosas que hay que cuidar. Pero siempre hay que ver y revisar a la paciente. Los diagnósticos a distancia de un sangrado no funcionan. Hay que estar ahí porque hay veces que estas pacientes requieren una reintervención y lamentablemente algunas terminan con una histerectomía post-obstétrica precisamente porque no se pudo controlar. Y obviamente están los balones de Bacri y otro tipo de cosas. Entonces, es una plática completa esta. No es exactamente lo que yo hago como tal. Tengo colegas que se dedican particularmente a atender este tipo de urgencias obstétricas, pero precisamente es. Ahora, si la pregunta, perdón que me estoy alargando, Reina, pero es que es largo, pero y si la pregunta va al sangrado fastidioso de los siguientes 2 meses, recordemos que tiene que haber una reducción del tamaño del útero gradualmente, y ahí de repente en esos periodos pudiera funcionar el Tancilato, ya que no tiene contraindicaciones tampoco en temas de lactancia. No hay estudios, pero no hay contraindicaciones, entonces pudiera ser una alternativa también para ustedes. Perfecto, doctor. Nos ha ilustrado importante, además, el sangrado, la mortalidad materna relacionada pues a la hemorragia postparto, ¿no? Así es. De todas las formas es nuestra responsabilidad. Doctor Tirán, muy agradecido por su disertación y quería, en nombre de los colegas peruanos, pues invitarlo una próxima vez, a una próxima charla y, ¿por qué no? Ojalá, si la pandemia lo permite, que sea presencial para poder disfrutar de su presencia. Al igual que agradecerle también el espacio a nuestros colegas que después de su larga jornada, siendo las 8:21 de la noche, nos acompañan en las actividades de educación médica continua de Confarma. Quería culminar explicando, porque hay una pregunta relacionada con la certificación del curso. Para obtener el certificado del programa de los webinars en ese bloque de enfermedades vasculares, luego de esa tercera sesión se les enviará un correo electrónico dándole acceso a la plataforma web donde podrán ver las grabaciones de las sesiones y descargar el certificado otorgado por el Colegio Médico del Perú. Doctor Terán, si usted quiere cerrar, yo no me queda más que agradecerle a los colegas y a usted y darles una buena noche. Pues mira, te agradezco muchísimo, le agradezco el laboratorio y utilizando un poquito el espacio y cuidando a mis colegas que están allá. Algún día espero que podamos reunirnos en forma y vernos y echarnos un pisco como debe de ser, pero recuerden que estamos viendo un tema, estamos en guerra contra un virus. México es el país que más doctores ha perdido y eso es algo que posiblemente les ha tocado a ustedes. No minimicen en lo más mínimo los cuidados, por favor. No reduzcan un mínimo lo que tienen que cuidarse del virus. En cuanto puedan, vacúnense. Si están pasando como en México, que estamos batallando para que vacunen a todos los doctores, hay que presionar, hay que buscar, porque al fin y al cabo somos la primer trinchera y somos los que estamos al frente. Por favor, cuídense. Les mando un fuerte abrazo, espero verlos pronto, les deseo lo mejor y espero que este virus les haga los mandados y nos vemos pronto, ya dándole la vuelta a esta pandemia. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias.